servicio ha consistido en crear actividades lúdicas y formativas que incrementen la cooperación, la interacción entre personas de diferentes generaciones, lo que implica compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre jóvenes, mayores y enfermos mentales, olvidándose así de los estereotipos. Las actividades se han distribuido en 3 bloques: acompañamiento en actividades del centro, la radio y manos vivas. El objetivo que teníamos con este proyecto es desarrollar la psicoestimulación de las personas residentes a partir de diversos talleres y sencillas actividades de psicomotricidad, memoria, relajación, manualidades, etc., para potenciar a través del juego compartido la consecución de los objetivos terapéuticos, proporcionando un rato de entretenimiento y de socialización. Ha sido valioso para desarrollar las competencias básicas, disciplinares y transversales. La gente mayor necesita esa actitud positiva de la gente joven, esas ganas de hacer las cosas y todo eso. Todo eso supone que ninguna pastilla va a conseguir ese efecto positivo. Fíjate, es que hay, por ejemplo, hay muchísima gente mayor que tiene familia, que tiene sobrinos, nietos, etcétera, que vienen. Pero también hay otros que no tienen. Y de pronto, pues eso, el verse rodeados como, o sea, dices, cuando venís todas las semanas y estáis con ellos, hacéis actividades con ellos, los mayores están implicados, o sea, se ven parte positiva o una parte activa de la vida y de Tolosa, ¿no? Ellos van a ver que las residencias cumplen una parte muy importante de los pueblos, de las relaciones sociales, de la vida en los pueblos. Los beneficios de estos programas que tenemos con el Colegio Errekide son muchísimos. Se consiguen romper el tabú y el estigma de la enfermedad mental. Los alumnos van aprendiendo lo que es una enfermedad mental y los residentes van viendo también y se van integrando en otro sector. Entre todos ellos se crea un equipo, con lo cual trabajamos también en el equipo, con la cooperación, con la colaboración. Y solemos hacer trabajos de reflexión, de meditación, y aportan mucho y saben reflexionar mucho sobre la vida, ven que están preparados para un futuro y eso te da mucho estímulo, mucha alegría. Nos da un poco de alegría cuando vienes, pero ellos te escuchan, te comprenden y estamos esperando a que vengan. Good morning, Tolosa. Bueno, y en cuanto al programa de la radio que tenemos también con Errekide, un punto muy importante es que algunas personas que participan en ellas les cuesta muchísimo hablar e iniciar una conversación. Sin embargo, todo esto se transforma cuando sube a la radio, se suelta y habla. La verdad es que es una experiencia muy bonita porque sabes que lo que tú digas le va a llegar a otra persona o a otras muchas personas. En diferentes espacios de juego en relación, en este caso de adolescentes y de personas mayores, pero bueno, cada uno tiene un espacio propio, es su propio títere en el que, bueno, puede crear el personaje que quiera. Pero en ese espacio de juego, pues tanto los chavales como los mayores, pues crean historias, muchas veces son muy paralelas, ¿no?, a la vida que ellos llevan. Otro punto que se trabaja, por ejemplo, en Manos Vivas es la psicomotricidad, muy importante para todos los sectores. La imaginación, la destreza, el escribir, cómo hacemos, cómo dejamos de hacer. Al principio yo creo que se van conociendo entre ellos y después ya pues surge entre ellos pues una buena relación a la hora de, pues como tienen que decidir cosas entre ellos, pues el teatro que van a hacer, qué obra van a interpretar, la hora de crear los muñecos, pues cómo los van a poner, qué van a hacer. Bueno, yo creo que se crea una buena forma de poder relacionarse y de poder conocerse.
verdad que ese espacio de juego en el crecimiento de cada uno es importantísimo, y es verdad que cuando hacemos un títere, cuando hacemos una identidad, estamos poniendo parte de nosotros. Una experiencia estupenda y muy agradable, muy dinámica. Una cosa divertida, tienes humor, risas, hablar con los ancianos, con los cirujíes, los bajos, los chavales.